Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra sexta sesión de Espacio Abierto de Aprendizaje, la segunda de esta semana número 3. Agradezco como siempre a las personas que están presentes en la sesión en vivo e igualmente a quien esté viendo la grabación de YouTube. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles cuál va a ser nuestra orden del día. Vamos a empezar con una serie de precisiones. Que ya las hice el miércoles, pero igual recordárselas. Luego les daré la palabra a ustedes, pues tienen dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, etcétera. Y luego retomaremos nuestro tema del protocolo de investigación, centrándonos otra vez en el problema, objetivos e hipótesis. Les mostraré un ejemplo de un protocolo de investigación. Eso sí, les comento que es un poquito más avanzado porque es de licenciatura, pero básicamente todo funciona igual o muy parecido. Y revisaremos, por supuesto, si hay dudas de las actividades integradas 5 y 6. Y bueno, todos los contenidos que veamos pues son útiles para estas dos actividades y también lo serán para la siguiente semana con su proyecto integrador. Bueno, empezando con las posiciones, ya se las hice la sesión pasada, pero si les recuerdo en esta ocasión, esta semana se tienen que realizar las encuestas de semana 3, las encuestas de evaluación de su asesor virtual y de su módulo 5. Ambas están al final de semana número 3. Entonces es muy importante que las hagan para que nosotros podamos mejorar algunas cosas que por ahí son áreas de oportunidad y también porque esas encuestas pues son la clave para que puedan ingresar la siguiente semana 4. Mientras no realicen esas encuestas, no pueden ingresar a semana 4. Entonces es fundamental que las realicen. Si ya las hicieron, bueno, pues obviamente hagan caso omiso a esto. Y si están en la grabación, pues incluso pueden detener un poquito, pausar la grabación y luego intentar eh, mm, regresar hacen las encuestas y luego regresan a la sesión. Pero bueno, entonces eso para empezar. Ahora les cedo la palabra a ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Los escucho, los leo. Adelante. Por el momento no, ok. Todo bien por el momento. Muy bien. Todo perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para ver el argumento del día. En esta ocasión no es un argumento de un tipo específico, es digamos como una especie de combinación de argumento deductivo con argumento abductivo. Lo que quiero con este argumento es que notemos cómo se relacionan entre sí las premisas y la conclusión. Como por ejemplo, si faltara alguna de las premisas, nuestra conclusión no puede ser la misma que con las premisas que tenemos aquí. Como es muy importante que todas estén conectadas y que no haga falta nada de información para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Obviamente este argumento pues, está diseñado así para que se vea muy, muy claro. Otros argumentos no son tan obvios en ese sentido, pero funcionan igual. Que no sea igual de evidente, no quiere decir que no funcionen igual. Lo leo primero y vamos viendo. Premisa 1. La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Los gobiernos deben brindarle los bienes importantes a la población. Solo se puede brindar cultura si se invierte dinero en ello. Por lo tanto, los gobiernos deben invertir en cultura. Ese es el argumento. Es un argumento válido, es un buen argumento. ¿Cómo funciona? Bueno, la primera premisa nos dice, nos pone de qué hablamos, ¿no? De la cultura. Y nos dice que es un bien importante para todos, para hombres, para mujeres. La segunda nos dice que los gobiernos deben brindar los bienes importantes, ¿sí? Acá la cultura, la primera premisa fue
definió la cultura como un bien importante y aquí nos dice que los gobiernos deben brindar los bienes importantes. Vean, ahí hay relación. Solo se puede brindar cultura si se invierte dinero en ella. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, hablamos de cultura, de brindar y agregamos que se tiene que invertir dinero en ella. Por lo tanto, los gobiernos deben invertir en cultura. Se relaciona todo. De hecho, digamos que tomamos algo de cada una de las premisas. De la segunda tomamos lo de los gobiernos. De la tercera tomamos lo de la inversión. Invierte, debe invertir. Y de la primera tomamos lo de la cultura. De cada una tomamos algo. Está relacionada la conclusión con las premisas. Y no repite ninguna de ellas. Es información diferente. ¿Sí? Repito, aquí es muy obvio cómo tomamos algo de cada una de las premisas. En otras ocasiones no va a ser tan claro eso, pero pasa. ¿Sí? Si el argumento está bien hecho, pasa. Tomamos cosas de todas las premisas. Cada premisa invierte en la conclusión. ¿Sí? Cada premisa nos dice algo que va a repercutir en la conclusión. Algo sencillo, algo quizá un poquito más complejo, a lo mejor varias cosas, pero cada premisa aporta algo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el argumento. ¿Sí? Los gobiernos deben invertir en cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Los gobiernos son los que deben brindar los bienes importantes y solo se puede brindar cultura si se invierte dinero en ella. ¿Sí? Si sumamos todo eso, nos lleva a la conclusión. ¿Queda claro esto? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Todo claro? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, ahora, les decía que quería que vieran que todas se relacionan y ya vimos que sí. Y también les dije que si cambiaba algo, también cosas pueden pasar en el argumento completo. Imagínense que yo quito la tercera premisa. ¿Sí? Esta tercera premisa no existe. Esta que he marcado no existe, solo las dos primeras. La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Los gobiernos deben brindarle los bienes importantes a la población. Conclusión, los gobiernos deben invertir en cultura. ¿Sigue estando correcto este argumento? ¿Qué creen ustedes? ¿Sigue estando correcto? ¿Sí? ¿No? Y si no, ¿qué le falta o qué le sobra? La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Los gobiernos deben brindarle los bienes importantes a la población. Conclusión, los gobiernos deben invertir en cultura. ¿Sigue estando correcto el argumento? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? ¿Qué creen ustedes? La conclusión sigue siendo correcta, le falta algo, le sobra algo. Jonathan Said cree que sigue siendo correcta. ¿Los demás qué piensan? La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Los gobiernos deben brindarle los bienes importantes a la población. Los gobiernos deben invertir en cultura. Omar cree que no estaría correcta la conclusión porque le sobraría la parte de que habla de invertir en la conclusión. ¿Ok? Yeshua, ¿tú qué crees? ¿Sigue funcionando? ¿No sigue funcionando? Hola Metli, bienvenida, buenas tardes. Tal vez pueda funcionar, ok. Bueno, dos de ustedes piensan que sí puede seguir funcionando
y Omar cree que no. Bueno, efectivamente Omar tiene razón, no sigue funcionando, porque ¿de dónde sacamos lo de invertir? ¿Sí? Sí, efectivamente, lo de los gobiernos deben brindar cultura, si está ahí presente. De hecho, esa sería la conclusión. Los gobiernos deben brindar cultura, porque la primera premisa nos dice que la cultura es un bien importante. Y la segunda, que los gobiernos deben brindar los bienes importantes, incluida por lo tanto la cultura. Entonces, esa es la conclusión. Los gobiernos deben brindar la cultura, ¿sí? Pero no invertir, porque nunca mencionamos a la inversión, ni siquiera algo que se le parezca, ¿sí? Ni siquiera algo que pudiéramos relacionar de alguna manera. Entonces, no podemos incluir eso de la inversión porque no lo mencionamos. Como les digo, quité esa tercera premisa, por lo tanto, por eso no se puede, ¿sí? Hagamos lo mismo, pero con la segunda. Quitamos la segunda, esta que está marcada, digamos que no existe. Premisa 1. La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Conclusión. Solo se puede brindar cultura si se invierte dinero en ella. Conclusión. Los gobiernos deben invertir en cultura. Misma pregunta. ¿Sigue funcionando el argumento? Y si no sigue funcionando, ¿qué le sobra? ¿Qué le falta a la conclusión? La cultura es un bien importante para los hombres y las mujeres. Solo se puede brindar cultura si se invierte dinero en ella. Nuestra conclusión sigue funcionando, o qué le falta, o qué le sobra. ¿Qué piensan? ¿Ya no funciona porque se omitió el gobierno? Ok, muy bien. ¿Los demás qué piensan? ¿Sigue funcionando? ¿No sigue funcionando? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Coinciden con su compañero? ¿No coinciden con su compañero? Omar también dice no porque se cambia totalmente después, ok. ¿Sí? No porque no se menciona el gobierno en las premisas. Sigue entonces sin funcionar, cambia totalmente después. Opina lo mismo, que ya no funciona, ya que se omite lo del gobierno. Exactamente. Ya no podemos decir en la conclusión, los gobiernos deben invertir en cultura porque no mencionamos a los gobiernos. ¿Cuál sería una conclusión válida? Ah, pues se debe invertir en cultura. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Porque hablamos de cultura y hablamos de inversión, pero no mencionamos al gobierno. Puede brindarla cualquiera, porque no mencionamos a los gobiernos, pero para hacerlo tiene que invertir. Entonces la conclusión sería, se debe invertir en cultura para poder brindarla a las personas. Esa podría ser la conclusión de ese argumento, quitando eso de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, si yo desde el principio quiero decir que el gobierno es el que debe invertir en cultura, tengo que ponerlo en mis premisas, ¿sí? No puede no estar ahí porque justamente cambia todo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, me presentan este argumento, pero quitaron lo de los gobiernos y en la conclusión sí lo menciona, pues justamente les diría eso. No de dónde salió lo del gobierno, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Esta semana, la actividad 5 en el punto, bueno, en una de las columnas, les pide argumentos, entonces pueden ponerlos así. No pasa nada si lo ponen como párrafo argumentativo. En la actividad 6 también son párrafos argumentativos, entonces digamos que no necesariamente van a trabajar con argumentos esta semana, pero la siguiente sí. Entonces, bueno, en general también esta, pero digamos que no los van a poner con su estructura de argumentos, sino pueden ponerlos si ustedes desean con párrafos argumentativos. En la siguiente semana sí van a tener que poner en alguna parte forzosamente esto. Entonces, ténganlo muy presente para la siguiente semana y en general, sí, en general,
No es algo que vayan a dejar de hacer en prepa en línea, entonces para que vayan viendo cómo funciona. ¿Tienen dudas, tienen preguntas sobre los argumentos, sobre este ejemplo que vimos? ¿Todo claro? Sin dudas por el momento, muy bien. Muy bien, perfecto. Todo claro, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, el siguiente tema. La sesión pasada vimos, dos de ustedes estuvieron la semana anterior, dos de ustedes, la sesión, perdón, anterior. Bueno, tres, Yeshua ingresó un poquito después. Estudió en la sesión del miércoles, Omar no. Rápidamente retomando, vimos que es el protocolo de investigación, que es una de las herramientas que tiene la metodología de investigación para mejorar nuestras investigaciones. Repito mucho investigación porque, bueno, todos son los nombres, ¿no? Metodología de la investigación, la disciplina, protocolo de investigación o diseño de investigación o proyecto de investigación, el recurso que elaboramos para hacer nuestras investigaciones y, bueno, pues la investigación en general, ¿no? Esa tiene varios elementos. Tiene que tener un tema, tiene que tener un problema, tiene que tener una justificación, tiene que tener, si nuestra investigación es argumentativa, pues es recomendable a veces poner nuestra postura, tiene que tener objetivos, tiene que tener hipótesis, normalmente tiene que tener un marco teórico, en el caso de su actividad integrada 6 no es un marco teórico completo, sino nada más centrado en las disciplinas, y tiene que tener un cronograma que a ustedes no se les está solicitando. Básicamente son los elementos del protocolo de investigación. Si me salte uno, pues me lo hacen saber, por favor. Eh, Hay cosas, digamos, más o menos obvias, no obvias, pero digamos que ustedes quizá le han trabajado más. Por ejemplo, un tema, pues sabemos que es un tema, ¿no? Es, digamos, de lo que trata nuestra investigación, lo que vamos a investigar, el nombre, podemos incluso decirlo, de nuestra investigación. No es lo mismo que un título, por cierto. Son primos, ¿sí? El tema y el título son primos, pero no son lo mismo, ¿sí? Se parecen, a veces pueden coincidir incluso, pero no son lo mismo. Eh, el tema, lo más importante es tener claro cómo lo vamos a elegir. El tema es importante que lo delimitemos, y que sea una frase, es decir, que no tenga verbos, que no digamos, por ejemplo, mi tema no puede ser el agua se está acabando en México, no. Hay que tener una manera de no ponerlo como oración, sino como frase, que no tenga verbos como está acabando. Puede ser la escasez del agua en México. Ese es un tema, aunque todavía no muy delimitado. La justificación es decir por qué es importante realizar nuestra investigación. En la justificación no decimos por qué el tema es interesante o no. Puede ayudar, pero lo que tenemos que decir es por qué se debe investigar. Y a veces incluso por qué nosotros somos los que debemos investigarlo y no alguien más. ¿Sí? Entonces, en la justificación tenemos que necesariamente mencionar a la investigación. No tenemos que llamarla investigación, podemos llamarle estudio, análisis, mm, no sé, podemos decirlo de otra manera, como tenemos que aprender, es necesario aprender sobre este tema, pero se tiene que mencionar directamente. ¿Sí? La postura, bueno, ya lo hemos trabajado anteriormente. Y luego nos quedan, bueno, también tenemos las disciplinas, que es parte del marco teórico. Disciplinas son las que estudian algún tema en específico, ¿sí? O que nos pueden ayudar a estudiar un tema en específico. Eh, por ejemplo, no hay que confundirlo con ámbito, que ámbito es dónde se presentan o cómo se presentan estas problemáticas o qué aspectos de la vida pueden afectar. Por ejemplo, un ámbito es la política. ¿Qué disciplinas estudian la política? Pues varias. La sociología, el derecho, la psicología puede estudiar cómo piensan, por ejemplo, las personas que votan o las personas que son candidatos, etcétera. Y la ciencia política o ciencias políticas, que así se llama otra disciplina. Esas son disciplinas, todas esas son ciencias. También las humanidades, como la ética, la filosofía, también esas pueden, también son disciplinas, por lo tanto también pueden estudiar
en este caso la política. También está el ámbito de la salud, y también, bueno, pues sabemos eso, ¿no? La salud, la enfermedad, cómo mantenernos sanos, cómo poder combatir ciertas enfermedades, etcétera. Todos esos ámbitos de la salud. ¿Qué disciplina lo puede estudiar? Pues la medicina principalmente, pero también la biología, pero también la química, también pues la economía, de cómo la salud se ha convertido en un servicio, en un bien, o puede ser cómo se regula, bueno, y eso sí, el derecho, bueno, hay varias, ¿no? Entonces hay que no confundir disciplinas con ámbitos. Y también en su actividad 6 les pide que describan la disciplina, ¿sí? No tanto el tema, porque también ahí a veces nos desviamos un poquito. ¿Sí? Es la disciplina lo que tenemos que describir. Y ya, bueno, si decimos también cómo afecta a nuestro tema o cómo podría abordarlos, también, pero siempre y cuando describamos a la disciplina. Y luego está es la hipótesis, el problema y los objetivos, que son un poquito más complicados. Entonces, sobre este repaso muy rápido, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O pasamos ya a lo siguiente? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Ninguna duda? Perfecto. ¿Todo bien? Por el momento no hay dudas. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con lo siguiente. Voy a compartir una pizarra. Ahí está. Ok, objetivos. La vez pasada vimos que eran objetivos. Aquí también en la definición realmente no hay mucha ciencia. Eh, Quizá Medley y Jonathan Said se acuerdan que quedamos que eran los objetivos, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo los describieron ustedes? La forma que los definieron era correcta, ¿se acuerdan? ¿Qué son los objetivos en general? Metas a alcanzar, muy bien. Esos son los objetivos. Entonces, aquí son las metas a alcanzar de nuestra investigación. Y incluso hay dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos en la investigación. Los generales son el principal o los principales de nuestra investigación. Digamos que casi son la razón por la cual estamos investigando. Ya, pues dependerá de cada tema. Normalmente es uno o dos por investigación, a menos que ya es una investigación un poco más extensa, pueden ser más objetivos generales, pero en todo caso siempre son pocos. ¿Sí? No podemos tener 20 objetivos generales. No, hay que centrarnos en unos cuantos que podamos, y normalmente que estén relacionados, que podamos cumplir. Y luego están los objetivos específicos, que son aquellos que necesitamos para poder cumplir con los objetivos generales. Si, por ejemplo, no sé, mi objetivo general es comparar, no sé, el analfabetismo en el estado de Yucatán con el analfabetismo del estado de Tlaxcala, pues bueno, uno de mis objetivos específicos va a ser conocer los índices de analfabetismo en Yucatán. Y otro de mis objetivos específicos va a ser descubrir los índices de analfabetismo en Tlaxcala, ¿sí? Porque si no hago esto primero, pues no voy a poder compararlos, ¿sí? Son necesarios para poder cumplir con mi objetivo general. Otro ejemplo sería, no sé, si mi objetivo general es comprender la relación que existe eh, no sé, entre la violencia y la deserción escolar. Pues primero uno de mis objetivos específicos va a ser describir qué entiendo por violencia o qué se entiende por violencia. Otro de mis objetivos va a ser definir a la deserción escolar. Quizá otro de mis objetivos específicos va a ser encontrar las causas de la deserción escolar. Bueno, ahí esos son objetivos específicos para cumplir mi objetivo general. Yo les ponía el ejemplo o una metáfora con una carrera de obstáculos. Mi objetivo general es cruzar la meta en primer lugar, pero para eso tengo que cruzar el primer obstáculo. Ese sería mi primer objetivo específico. Y luego que hice eso, pues tengo que cruzar el segundo y saltar el tercero y saltar el cuarto. Todos esos son objetivos específicos. Llegar a la meta en primer lugar es mi objetivo general. ¿Sí? Eh,
Y luego también hay otro tipo de objetivo específico que es como un extra, ¿sí? Yo tengo mi objetivo general que es comparar estas dos índices de alfabetización, pero si encuentro en qué estado de la República hay más analfabetismo, pues bueno, ese es un plus, un extra. Puede ser mi objetivo específico. Si no lo consigo, no importa porque conseguí mi objetivo general, mi objetivo principal, pero si lo consigo, pues mejor porque amplío el aprendizaje y está relacionado. Igual que, por ejemplo, en la carrera de obstáculos, pues mi objetivo específico extra puede ser romper mi propio récord, ¿sí? Y ahí está. Entonces, esos son los objetivos, eso lo vimos, ¿sí? Un objetivo general normalmente se encuentra una solución viable a X problemática y los específicos, pues bueno, pueden ser muchos, ¿no? Desde generar conciencia, analizar tal cosa, etc. Bueno, vimos que son los objetivos, pero no vimos tal cual que cómo se redactan. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, para eso vamos a regresar un poquito a clases de primaria y secundaria. Espero que se acuerden. En la primera sesión también hablamos de lo que es un verbo, ¿sí? ¿Quién se acuerda qué es un verbo? ¿Qué tipo de palabra es un verbo? ¿O qué tipo de cosa expresa un verbo? Por ejemplo, los sustantivos expresan nombres, nombres de cosas, de objetos, de animales, de personas, de lugares, nombres. Los verbos que expresan. ¿Qué tipo de palabra es un verbo? Una acción, muy bien. En términos generales se expresan acciones. ¿Sí? También estados como ser o estar tal cual, pero en general pues es eso, ¿no? Lo que englobamos en la palabra acción. Muy bien. Bueno, los verbos pueden estar en un tiempo determinado, ¿sí? Pueden estar en presente, pasado, futuro. Hay muchos, ¿no? Hay el, el, el que llamamos copretérito o el que llamamos pospretérito. El pospretérito también se llama condicional. Eh, los verbos tienen modos, no vamos a entrar en eso porque es un poquito más detallado, modos subjuntivo, imperativo, indicativo, etcétera. Pero bueno, todos esos son este, cualidades del verbo. Puede estar en presente, por ejemplo, bebo, ¿sí? Bebo un vaso de agua. Puede estar en futuro, beberé un vaso de agua en los próximos 15 minutos. O en pasado, bebí un vaso de agua antes de empezar la sesión. ¿Sí? Bebo, bebí, beberé. Ahí estamos expresando el tiempo. ¿Cómo lo notamos? Por la terminación. Bebo, beberé, bebí, ¿sí? Con eso expresamos el tiempo. Bebería, ¿sí? Si tuviera sed, bebería un gran vaso de agua. Eh, o en un tiempo pasado, pero con cierto, bebía. Yo bebía agua, bebía mucho más agua antes que ahora, ¿sí? Pasado, pero con un tiempito. Ese es el copretérito. Bueno, o también se le llama pasado imperfecto. Pero bueno, no, eso no es lo que nos interesa tanto. También nos interesa que los verbos tienen personas, ¿sí? Una persona gramatical. Yo, tú, él, ella, eso, son los en singular, primera, segunda y tercera persona. Yo bebo agua, tú bebes agua, ella o él bebe agua. ¿Cómo sabemos eso? Por su terminación. Bebo, bebes, bebes, bebe. ¿Sí? Ahí sabemos tanto el tiempo como la persona. Tú bebes. Bebes, esa terminación S me dice que es segunda persona, tú, y en presente. Beberás, segunda persona, en futuro. Bebiste, de segunda persona, pasado. Y también con los plurales. Bebemos, nosotros, ustedes beben, bueno, nosotros usamos mucho el vosotros, pero también es eso, vosotros bebéis, ellos, ellas beben, ¿sí? O beberán o lo que sea. Entonces, cada verbo tiene su terminación y así sabemos si está en presente, pasado o futuro, ¿sí? Todos. Por ejemplo, hoy tenemos corrió. Ese está en presente, pasado o futuro. Corrió. Corrió hoy, corrió mañana, corrió en este momento, corrió ayer. Es pasado, muy bien, correcto. ¿Y quién lo hace?
primera, segunda, tercera persona. Yo, tú, él, ella, corrió. Tercera persona. Eh, es tercera persona. Si estás en lo correcto, Omar, es él, pero esa es tercera persona. ¿Sí? Segunda es tú. Primera es yo, segunda es tú, tercera es él, ella, eso. ¿Sí? Y es efectivamente tercera persona. Él corrió o ella corrió. Correrás. Eh, ok, segunda persona. Correrás. ¿Ustedes qué piensan? Primera, segunda, tercera persona, pasado, presente, futuro. Correrás. ¿Quién correrá y cuándo correrá? Y segunda y futuro, ok. Es correcto. Segunda y futuro. Tú correrás. Muy bien. Segunda y está en futuro, perfecto. ¿Sí? Correríamos. Ese tiene truquito. ¿Quién la sabe? ¿Alguien sabe? ¿Correríamos? Primera y futuro. Si es primera, primera pero del plural. ¿Sí? Muy bien. Nosotros. Pero no es futuro. Pero les comentaba, esa tiene truquito. Esa es lo que llamamos condicional o pospretérito. Correríamos. Eh, si no, este, mmm, si no hubiera llovido, correríamos en este momento o correríamos mañana. ¿Sí? Si no se hubiera inundado la pista, correríamos mañana. Pero bueno, corren. ¿Quiénes? ¿Quiénes y cuándo? Corren. Presente y tercera persona de plural. Tercera persona en presente. Sí, muy bien. ¿Sí? Corren. ¿Y corre? Plural, tercera persona en presente. Muy bien. ¿Sí? ¿Y corre? Es, eh, es presente, pero es tercera persona. ¿Sí? Es tercera persona. Él, ella corre. Solo que es singular. ¿Sí? Recuerden, tú es segunda persona. Yo es primera persona. Pero bueno, eso no es lo importante. Sí, ahorita nos estamos desviando un poquito, pero todo tiene razón de ser. Ahora, correr. ¿Por qué me lo brinqué? ¿Por qué me brinqué correr? ¿Ese está en un tiempo determinado? ¿Correr? ¿Lo hace una persona en particular? ¿Yo correr? ¿Tú correr? ¿Correr mañana? No. Efectivamente, Omar, ese no está en un tiempo determinado. Ese es lo que llamamos verbo en infinitivo. ¿Sí? ¿Qué es el verbo en infinitivo? Digamos, es el nombre de la acción. ¿Sí? Correr. Si nosotros buscamos en el diccionario correremos, no lo vamos a encontrar. Tenemos que buscar correr. ¿Sí? Que es, diga, otra vez, el nombre de la acción. Ese es un verbo en infinitivo. No está en un tiempo determinado y no lo realiza una persona determinada. Es la acción como tal. ¿Sí? Y es muy fácil de identificar. Son los verbos, las palabras que expresan acciones o estados, que terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. Esos son. ¿Sí? Correr, caminar, cantar, hablar, leer, coser, reír, sentir, medir. Esos son los verbos en infinitivo. Expresión acción sin un tiempo ni persona gramatical. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Pues a eso vamos. Los verbos en infinitivo son muy importantes porque para poder redactar nuestros objetivos siempre tienen que iniciar con un verbo en infinitivo. Siempre. ¿Sí? No podemos empezar nuestros objetivos de otra manera. Tienen que empezar con un verbo en infinitivo.
No puede ser en otro tiempo, por ejemplo, no puede ser en pasado, porque recuerden que es la investigación que vamos a hacer. Entonces no podemos estar hablando en pasado, ¿sí? No puedo decir entendí las razones porque todavía no hago la investigación. Lo mismo no puede ser en presente porque es algo que voy a hacer en el futuro. ¿Y por qué no puede ser en el futuro? Porque el futuro nos da cierta seguridad, ¿sí? Si yo digo entenderé las razones, pues quiere decir que lo estoy afirmando, que yo sé que las voy a entender. Y no, ese es mi objetivo, eso es lo que quiero, pero pues puede que no lo logre, ¿sí? Por eso se pone en infinitivo. ¿Qué es lo que quieres? Entender las razones por las que los jóvenes entre 18 y 23 años deciden emigrar. Respondo a la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero con mi investigación? Ah, pues quiero entender las razones por las que los jóvenes de 18 y 23 años deciden emigrar, ¿sí? Ahí tenemos una listita muy básica, son muchísimos más, de verbos en infinitivo que podemos usar en nuestros objetivos. Entender, explicar, llamar la atención, cuestionar, criticar, preguntar, comprender, resolver, pretender, dudar, explicar, etcétera. ¿Sí? Todos esos pueden ser los que utilicemos. Y siempre tenemos que empezar con ellos. A veces ponemos, mi objetivo es entender, está además lo de mi objetivo es, podemos omitirlo, es lo mejor, queda más limpio, digamos, nuestro trabajo. Entonces, ya con eso tenemos las características que tiene que tener un objetivo bien redactado. Primero, tiene que ser una oración, ¿sí? Tiene que ser una oración. Tiene que responder a la pregunta que, cuando lo que me refiero con que tiene que ser una oración es, no puede ser una frase nada más. Por ejemplo, yo no puedo decir, razones de los jóvenes para emigrar, porque pues no estoy aclarando qué, ¿sí? Entonces tiene que estar completa, pero tampoco puede ser un párrafo. No tenemos que explicar nuestros objetivos, nada más los ponemos, ¿sí? A veces lo que podemos hacer es decir, ¿para qué? Ejemplo, entender las razones por las que los jóvenes entre 18 y 23 años deciden emigrar para elaborar una propuesta de solución a la problemática. Ok, eso vale, ¿sí? No en todos los casos, pero en algunos sí podemos poner para qué, pero no por qué, ni explicar, ni nada por el estilo, ¿sí? Siempre vamos a responder a la pregunta ¿qué? Y a veces, si queremos, a la pregunta ¿para qué? Es lo que tienen que llevar nuestros objetivos. Ser oración, responder a la pregunta ¿qué? Y empezar con un verbo en infinitivo siempre, ¿sí? Tanto los generales como los específicos son iguales. ¿Dudas, preguntas sobre los objetivos? ¿No? ¿Ok? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Todo claro? Muy bien. ¿El objetivo se redactaría como están redactados los aprendizajes esperados del módulo? Sí, eso es parecido. Los aprendizajes y los objetivos normalmente se redactan igual. Voy a ponerlos para que quede claro para todos a lo que se refiere Omar. Ah, voy a... voy a ponerlos. Es parecido, no exactamente igual por una cuestión que van a ver ahorita, pero sí, muy parecidos. Voy a compartir esto. Ahí está, ¿sí? Eh, Esos son los aprendizajes esperados, ¿sí? Nada más, la diferencia es que los aprendizajes están redactados en presente, es la única diferencia y ustedes lo van a poner en infinitivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en lugar de reactiva aprendizajes de módulo 2 sobre búsqueda de información, ustedes pondrían reactivar aprendizajes esperados,
En lugar de distingue, ¿ustedes qué pondrían? Si tiene que ser en infinitivo. Es el mismo verbo, nada más que en lugar de estar en presente, estaría en infinitivo. Distinguir, exactamente. Distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones. Y el siguiente sería examinar, el siguiente sería emplear, pero exactamente sí, ¿sí? Así como está la oración así sencillita, es eso. ¿Sí? ¿Por qué los aprendizajes están en presentes? Porque se espera que lo estén haciendo, ¿no? Por eso es que se ponen en presente. Y los objetivos, como es algo que queremos hacer, pero que no sabemos si lo vamos a hacer o no, pues por eso se pone en infinitivo. Pero sí, es exactamente igual, solamente lo que cambia es el verbo del inicio que tiene que estar en infinitivo en lugar de estar en presente. Pero es de ahí en más exactamente igual. Es muy buena observación, Omar, y es un buen ejemplo para que comparen más o menos cómo deben quedar sus objetivos. ¿Sí? Algunos van a ser un poquito más largos, ¿sí? Pero poquito. ¿Sí? No explicándolos. Eso es lo importante. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Se respondió tu pregunta, Omar? Ok, muy bien. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Ya vimos que es cómo se redactan los objetivos. Ahora vamos a ver cómo se redactan las hipótesis. Las hipótesis, Eh, aquí voy a estar al revés, les voy a dar primero cómo funciona la hipótesis y ahorita vemos los ejemplos para que ustedes me digan cuál sería la correcta. Eh, las hipótesis también tienen una serie de características que tienen que cumplirse. Primero, también tienen que ser oraciones, ¿sí? Muy importante, tienen que ser oraciones. Las hipótesis tampoco se explican, tampoco se describen, tampoco se argumentan, nada. Nada más la ponemos. Si se fijan, los protocolos de investigación son como muy esquemáticos. ¿Sí? No invadimos no, tenemos que poner nada más lo que es en cada punto. La hipótesis, pues, tiene que ser una oración, no tiene que ser explicada, ni mucho menos, y tampoco puede ser frase, ¿sí? O sea, frase, digamos, es como más cortito, como más incompleto, oración es la idea completa, y párrafo, como ya hemos visto anteriormente, es desarrollar la idea, ya sea explicándola, narrándola, documentándola, todo eso no vamos a hacer con la hipótesis, simplemente la ponemos. Segunda y característica más importante de la hipótesis, tiene que ser una suposición o conjetura, ¿sí? Es algo que creemos, pero de lo que no estamos seguros. Si estoy seguro, no puede ser. Por ejemplo, mi hipótesis no puede ser que hoy es viernes 25 de abril porque es algo que yo sé. ¿Sí? Mi hipótesis puede ser que, no sé, eh, quizá llueva más tarde. ¿Sí? Yo creo que lloverá más tarde. Pues puede que sí, puede que no. Es una hipótesis. Es algo que no tengo certeza. Creo, pero no tengo pruebas. ¿Sí? O puedo tener alguna prueba, pero no es una prueba contundente. Eh, la tercera característica, y esa no siempre es tan evidente, es que suele relacionar dos cosas. ¿Sí? Ahorita o por ejemplo, puede ser que yo creo que eh, entre más nublado esté, más posibilidades tiene de que llueva. ¿Sí? Está relacionando lo nublado con la posibilidad de lluvia. Debe ser una suposición a la cual le damos respuesta más adelante del texto. En este caso no, porque no van a hacer la investigación. Sí, efectivamente, el problema y la hipótesis van de la mano, porque son los que nos van a decir después cómo, cuando estemos haciendo nuestra investigación, si estamos en lo correcto o no. Pero entonces, sí, le damos, confirmamos si es cierta o no cuando hacemos nuestra investigación. En la actividad 6, como no van a hacer la investigación, nada más la ponemos ahí. ¿Sí? No le vamos a dar esa respuesta que tú dices. Eh, por esa razón, ¿sí? Cuando hacemos la investigación, efectivamente, al hacer nuestra investigación, decimos mi hipótesis fue cierta o mi hipótesis fue falsa, ¿sí? Pero es hasta que hagamos la investigación. Y como en este caso no la van a hacer, pues en este caso no se le dará, no se confirmará si es o no. Pero hablando en términos generales, sí, efectivamente, después se comprobará si es cierta o no. ¿Sí?
Eh, bueno, esas son las tres características más importantes de la hipótesis, ¿sí? Suposición, oración y relación a términos. Entonces, voy a ponerles otra pizarra con 4 ejemplos, ¿sí? Y quiero que ustedes me digan cuáles de estos 4 ejemplos son hipótesis. 2 son hipótesis y 2 no son hipótesis. Tomen en cuenta lo que les acabo de decir. Las opciones son: 1. Probablemente mi investigación descubrirá que las personas que leen en formato electrónico tienen más problemas de la vista. 2. Si los libros electrónicos utilizan más energía eléctrica, entonces harán un daño mayor al medio ambiente. 3. Es un hecho que la marihuana genera menos adicción que el tabaco y el alcohol. 4. Se debe prohibir la venta de marihuana a menores. De esas 4, ¿cuáles creen que son hipótesis? 1, 2, 3 o 4. Probablemente mi investigación descubrirá que las personas que leen en formato electrónico tienen más problemas de la vista. Si los libros electrónicos utilizan más energía eléctrica, entonces harán un daño mayor al medio ambiente. Es un hecho que la marihuana genera menos adicción que el tabaco y el alcohol. Se debe prohibir la venta de marihuana a menores. ¿Cuáles consideran que son hipótesis? 2 sí son, 2 no son. Omar piensa que la 1 y la 2. La 1 y la 2 sí son. Ok, muy bien, Omar. Los demás coinciden con Omar, no coinciden con Omar. ¿Cuáles creen? Jonathan sí concuerda que es la 1 y la 2. Ok. Yeshua Metzli también opina lo mismo. Metzli. Yeshua, ¿también coincides o tú crees que alguna otra es hipótesis? Ok, muy bien. La 1 y la 2 ya que presentan un sí entonces. Ok, muy bien. Efectivamente, las correctas son la 1 y la 2. Descartemos primero. La 3, ¿por qué no? La 3 es muy obvio desde el principio. ¿Por qué la 3 no es una hipótesis? ¿Quién me dice por qué la 3 no es una hipótesis? Es un hecho que la marihuana genera menos adicción que el tabaco y el alcohol. Porque se está afirmando algo, porque se está confirmando algo, efectivamente. No es hipótesis porque dice que es un hecho, exacto. ¿Sí? Es la razón por la que la 3 no es, no puede ser una hipótesis, lo está asegurando, es un hecho. Entonces, esa la descartamos. La 4 es un poquito lo mismo, quizás no es un hecho, sino más bien es algo que se desea, que se desea que sea de esta manera, que se debe prohibir la venta de marihuana a menores, pero no está siendo una conjetura, ¿sí? No es una creencia que tiene, de la que no estoy seguro, sino que es una postura, ¿sí? Es una postura y las posturas recuerden que esas sí se tienen que, es la diferencia entre postura e hipótesis. La hipótesis nada más la mencionamos, la postura no, la postura hay que defenderla, ¿sí? Entonces, esta es una postura, entonces no puede ser una hipótesis. ¿Por qué la 1 y la 2 sí? Bueno, la 2 ya lo comentó Yeshua. La estructura de sí entonces es una estructura condicional. Es decir, no está asegurando. Dice que tiene que pasar una cosa para que pase la otra. Y eso no en todos los casos es como que siempre pasa. Entonces, si los libros electrónicos, sí es que es el caso que los libros electrónicos utilicen más energía eléctrica, entonces harán daño mayor al medio ambiente. ¿Sí? Si pasa eso, puede que no pase eso, puede que los libros electrónicos no utilicen más energía eléctrica, sino que sea menos porque tienen su propia luz. Bueno, quién sabe, ¿no? Ahí es, si pasa esto, puede que pase esto también. Entonces, justo ahí estamos en el terreno de la suposición. Supongo que si pasa esto, pasará esto. Todavía no sé si pasa ni siquiera lo primero, menos lo segundo. ¿Sí? Aparte de que es muy claro cómo relaciona dos cosas. Utilizar energía eléctrica, hacer daño al medio ambiente. Y es una oración. ¿Sí? Es una oración compuesta, es una oración un poquito más larga, pero es una oración. ¿Sí? No es un párrafo porque no la está explicando. ¿Sí? Es una oración compuesta.
La otra también, de hecho la otra, podría ser desde las personas que leen en formato electrónico tienen problemas de la vista, pero si la dejo así nada más, pues va a quedar como que alguien puede pensar, ah, lo estás afirmando, ¿sí? Y digamos, matizarlo, para que, digamos, quede claro que no es así, agregamos el probablemente, ¿sí? Probablemente las personas que leen en formato electrónico tienen problemas de la vista. El probablemente, o cosas parecidas, probablemente, posiblemente, considero que, nos dice, esto es una hipótesis, ¿sí? Esto es como mi suposición, ¿sí? Ya, ¿se puede poner sin eso? Sí, pero queda mejor porque queda más claro si agregamos algo parecido, ¿sí? Eh, en lo particular, a mí me gusta más la segunda opción, la de sí entonces. Es la que yo más utilizo, la que me parece mejor, aunque no siempre se puede aplicar, ¿sí? Pero la otra no es que esté mal. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cero dudas? Ok. Una, sin dudas, perfecto. Bueno, os voy a mostrar un ejemplo ahora de protocolo de investigación. Sin duda también, Joshua, muy bien. Otra cosa. En el foro Aprendiendo, les compartí ayer también ejemplos, aunque ahí sí no de todo, creo que fue de justificación, de hipótesis y de problema, no, de objetivos, me parece. Para que lo vean, para que lo chequen también ahí va a estar, para que lo chequen. Y ahorita les voy a mostrar otro, ¿sí? Hago la aclaración otra vez de que este es un ejemplo de licenciatura y de licenciatura específicamente de historia, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que tomar eso en consideración. Es un poquito más especializado y más específico en historia, ¿sí? Entonces, pero en términos generales funciona igual. Entonces, yo se los pongo para que veamos el ejemplo, ¿sí? Entonces, lo voy a compartir y para que quede más claro. Ahí está. Bueno, siempre tenemos que empezar con el tema. Vean, no es lo mismo que título, porque aquí mi título es protocolo de investigación. Repito, se parecen. Y ya, por ejemplo, si hacemos un ensayo, pues el tema puede pasar a ser nuestro título sin ningún problema. Ahí van que yo subrayo varias cosas, de diferentes colores. ¿Cuál es mi tema? ¿Qué es lo que me interesa investigar? La importancia del mito fundacional, o sea, del mito de fundación, de la fundación de Tenochtitlan, para la expansión militar y geográfica de los mexicas, a partir de 1427. Recuerden que para delimitar un tema tenemos que responder a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Lo que está subrayado de amarillo me responde a la pregunta ¿qué? Digamos que si yo digo, voy a investigar sobre los mexicas, ¿sí? Y yo digo, ¿pero qué específicamente? Para no buscar de más. Recuerden que todo lo que hacemos en el protocolo de investigación es con esa función, de irnos directamente a lo que queremos investigar, ¿sí? Entonces, bueno, lo amarillo es específicamente qué te interesa a los mexicas. Pues me interesa la importancia que tiene su mito fundacional para su expansión geográfica y militar. Ok, eso está ahí. Lo que está en rosa es el tiempo, o sea, de todo lo que tiene que ver con el mito fundacional y cómo, cuándo se dio o cuándo me interesa a mí. Pues a partir de 1427. Y lo que está en verde responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde se presentó eso? O de todos los lugares donde se presentó, ¿en cuál me voy a enfocar yo? Eso es lo que está ahí de verde, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, yo quiero investigar la escasez del agua en Nuevo León, pues entonces va a ser causas de la escasez del agua. Lo que sería en verde sería en Nuevo León en el año 2023. Y eso sería lo que está en rosa. Siempre es lo que tiene que llevar su tema, ¿sí? También a veces podría ser a quiénes o para quiénes. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir la importancia para los gobernantes mexicas del mito fundacional en su expansión geográfica y militar. Pero no siempre, lo de a quiénes no siempre, lo demás sí tiene que ser siempre, ¿sí? Su tema siempre tiene que tener esas cosas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Si tienen preguntas, me interrumpen y lo vemos. Pasamos a lo siguiente, justificación. No está en el mismo orden que... El orden normalmente no importa. Entonces aquí luego viene la justificación. Recuerden que la justificación es decir por qué debo investigar o por qué es necesario hacer la investigación. Entonces, aquí yo, por ejemplo, lo hago en 3 párrafos prácticamente, no 2 párrafos grandes. Ustedes piden 6 líneas y también puede ser menos. Lo importante es que esté bien justificado. Ven, aquí yo estoy dando las razones. No hemos reparado lo suficiente en la relación que esto tuvo para los aztecas. Considero que hacer un estudio adecuado, vean, hacer un estudio adecuado. Yo aquí no menciono directamente la investigación, aunque la menciono después, pero digo estudio adecuado, que tiene que ver con lo mismo. No se les olvide mencionar a su investigación, ¿sí? No están justificando el tema, están justificando la investigación. Nos podría ayudar, aquí estoy dando otra razón para eso. Y acá otra vez, por otro lado, esta investigación la menciono directamente. Tendría la ventaja, o sea, estoy dando otra razón, ¿sí? Y ya bueno, lo demás no se los pongo porque, bueno, no lo detallo porque es porque él debería hacerlo yo, ¿sí? Pero con que esté eso, dar las razones y mencionar directamente en la investigación, vamos ganando, ¿sí? Bueno, y luego viene la problemática, ¿sí? En la problemática, pues obviamente se incluye el problema de investigación, ahorita vamos a llegar a eso. Yo aquí empiezo con una descripción de la problemática que se presentaba, algo larguita, pero luego necesariamente llego a lo que nos interesa, las preguntas de investigación, ¿sí? Recuerden que es muy importante eso. Todo problema de investigación nos tiene que llevar a preguntas. Si no formulamos preguntas, no hicimos bien el problema de investigación, ¿sí? En la actividad integradora 5, en la columna donde dice problema abordado, tiene que tener al menos una pregunta, ¿sí? En la actividad integradora 6, en el punto donde habla de problema de investigación, tiene que tener una pregunta. Puede ser como yo le hice, que pongo una descripción pequeña, bueno, yo no tan pequeña, pero ustedes pequeña, y luego mi pregunta o mis preguntas, sí se puede, ¿sí? ¿Puedo poner solo la pregunta? También está perfecto. ¿Puedo poner la explicación pero sin poner la pregunta? No, eso no, ¿sí? Es la pura pregunta. O es lo que más importa es la pregunta. Entonces puede estar la pura pregunta, puede estar una descripción antes, no hay problema, pero no puede estar la descripción sin la pregunta, ¿sí? ¿Qué preguntas me interesan a mí? Pues el mito fundacional mexica desempeñó un papel importante en la extensión militar y geográfica del pueblo. ¿Y cuál fue la influencia que ese mito, o sea, si la primera sí, pues cuál fue la influencia que el mito fundacional mexica ejerció en su expansión militar y geográfica? Vean, pongo las puras preguntas, porque es un poco también lo que comentaba Omar hace ratito sobre la hipótesis, pues también aquí para la pregunta. La vamos a responder después, pero con nuestra investigación, no aquí, no en el protocolo de investigación. Aquí van las puras preguntas. Como investigación que estaba diseñando aquí es algo larga, también incluyo preguntas secundarias. Es un poco como los objetivos, ¿sí? Como los objetivos específicos, lo mismo las preguntas secundarias. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Sí es muy importante que quede claro eso de la pregunta, ¿sí? No solo para su calificación, sino porque pues es la manera correcta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sin dudas, ya comprendió mejor. Muy bien, Joshua. Sin dudas por el momento. Ok. Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Ya tenemos ahí nuestras preguntas. Ahora nuestras hipótesis, ¿sí? Las hipótesis van muy relacionadas, van de la mano con el problema de investigación. Es, digamos, como una respuesta tentativa que nosotros estamos dando al problema de investigación. Entonces, mi pregunta no puede ir por un lado y mis hipótesis por el otro. No, están de la mano. Ahí también se las marco. Si el mito fundacional mexica es eminentemente militar, o sea, principalmente militar,
fomentará la creación de una cultura militar y guerrera. Esa es mi hipótesis. Y está con la estructura que les mostré. Si tal cosa, entonces tal otra. Si hay expansión militar, entonces existirá una expansión geográfica. Esa es mi otra hipótesis. ¿Sí? Yo lo creo, tengo razones para creerlo, pero no estoy seguro. Por eso es mi hipótesis. El mito fundacional es usado por los dirigentes mexicas para generar identidad entre sus pobladores y miedo o respeto entre sus enemigos. Esa también es mi hipótesis. Yo aquí, por ejemplo, puedo poner probablemente para que quede más claro que es una hipótesis. ¿Sí? Y ahí pongo otros, ¿no? A mayor identidad. Pero esas como son ya un poquito más especializadas esas hipótesis, esas no se las subrayo. ¿Sí? Esas son las hipótesis. Bueno, son la misma estructura que les he mencionado hasta ahorita. No me lo inventé, ahí está. Objetivos también, lo mismo que ya les comenté. Objetivo general, la más importante, o el más importante, y aquí es dilucidar, o sea, aclarar la influencia que el mito fundacional mexica ejerció en su expansión militar y geográfica. Objetivos específicos. Para hacer eso, primero tengo que analizar el proceso de expansión militar y geográfica de México Tenochtitlan, caracterizar los mitos y leyendas fundacionales del pueblo mexica y su posible influencia en el proceso de expansión militar y geográfica de su civilización, determinar si, bueno, vean, siempre todos empiezan con un verbo en infinitivo. Analizar, caracterizar, determinar. Y el otro también, dilucidar. ¿Sí? Recuerden, tienen que terminar en A, R, I. Entonces, bueno, eso es lo que está en los objetivos. Responde a la pregunta, ¿qué tienes que hacer para llegar a tu objetivo general? Pues tengo que analizar el proceso de expansión militar. Bueno, luego pasamos al marco teórico. Eso no se los pedimos tal cual, ¿sí? Porque es un poquito más complejo. Pide conceptualizaciones. Ustedes no tienen que hacer las conceptualizaciones. Conceptualizaciones, encontrar los conceptos más importantes que voy a tener de lo que va a tratar mi texto, ¿sí? Demostrar que yo yo sé esos conceptos para poder encontrarlos bien en investigación y pues que pueda hacerla de buena manera, ¿no? Aquí defino mito teológico, etcétera, ¿sí? Y ya explico por qué son conceptos importantes, pero bueno, eso no es lo que les quiero mostrar aquí. Luego también, aquí, esto. Yo hablo de corrientes historiográficas, es decir, ramas de la historia, porque estoy dentro de la historia. Ustedes, como todo es muy general, pues lo que van a determinar son sus disciplinas. Historia, química, medicina, matemáticas, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también lo tienen que hacer ustedes. Aquí pues no voy a entrar en detalles porque son cosas muy técnicas de las corrientes. Aquí pongo las fuentes que voy a utilizar, también es parte del marco teórico. Y bueno, entonces me bajo. Y llegamos a la última parte de esto, que es el cronograma. ¿Sí? ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es la calendarización que voy a hacer de mis actividades de investigación. Pues primero voy a seleccionar y filtrar todas mis fuentes para el lunes primero de mes. El 2 tengo que hacer un inicio de lectura de las fuentes. Para el sábado ya tengo que tener mi primera lectura de las fuentes iniciales. Para la siguiente, ¿se entiende? Tengo que poner qué voy a hacer cada día. Por eso no se los ponen a ustedes porque pues es una semana, ¿no? Entonces, y muchos, por ejemplo, lo hacen solo sábado y domingo, pues entonces sería un poco trabajo gratuito hacerlo de esa manera, ¿sí? Pero normalmente cuando hagan un diseño o protocolo de investigación tiene que llevar su protocolo. Bueno, aquí yo termino con mis fuentes de investigación y listo, ¿sí? Esas son las cosas que lleva un protocolo de investigación y varias de esas, como ustedes vieron, las tienen que hacer en su actividad integrada 6. Y les hago un pequeño spoiler. La siguiente semana también lo van a hacer con el proyecto de investigación, con la diferencia de que ahora sí lo van a investigar. ¿Sí? Recuerden que esta semana no van a hacer la investigación, simplemente van a hacer su diseño del protocolo de investigación. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? ¿Ok? ¿Ninguna? Muy bien.
Omar Metzli, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna duda, muy bien. Uh, ok, de acuerdo, Omar. Si te surgen dudas, también pues puedes mandarme un mensaje y podemos ver si, si las puedo resolver. Sí, en el foro aprendiendo está otro ejemplo de este protocolo, un poco más sencillo y con cosas específicas, pero si te surge dudas sobre otra cosa con la de la actividad, también puedes mandarme un mensaje sin ningún problema. Fin de semana no estoy tan conectado todo el tiempo, pero si me conecto, entonces, si tienes duda durante el fin de semana, pues también mándame un mensajito y si estoy por ahí, la respondo con gusto. Igual los demás, sí, igual los demás. Y si igual si tuvieras una ahorita, pues también me lo dices y también lo resolvemos. Bueno, ok. Si ya no hubiera pues entonces dudas, preguntas, aquí terminaríamos por el día de hoy. Eh, y nos veríamos la siguiente semana ya con las últimas sesiones del módulo. Recuerden, miércoles 6 de la tarde, viernes 7 de la tarde. Esos son los horarios. De mi parte, pues sería todo por el día de hoy. Eh, Cualquier duda, como les comento, todavía el fin de semana, algún ratito me voy a conectar. Y y si no, la siguiente semana. Mesli, ¿quieres hablar? Adelante. Ok, no te preocupes, muy bien. Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Los veo la siguiente semana y, pues bueno, éxito en sus actividades. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bonito fin de semana. Gracias a ustedes. Excelente noche. Saludos.